Bienvenidos a CCI Panamá. Soy la pastora Erika Harris y en esta oportunidad estamos una vez más agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de acercarnos por medio de este video a ustedes para conversar, para hablar de la palabra de Dios y para afirmar en nuestros corazones verdades eternas, verdades bíblicas que fortalecen nuestras vidas en tiempos de dificultad o en tiempos de alegría. Porque acercarnos a Dios no debe ser solamente en los momentos de nuestras tristezas o de los problemas, sino en todo tiempo. Debe estar en nuestra boca alabanza para nuestro Dios, como dicen los salmistas. En todo tiempo debemos bendecir a Dios. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un salmo que es precioso, el Salmo 46, que usualmente uno encuentra un texto, una cita en muchas figuras, imágenes, que dice, citando el verso 10, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Y usamos mucho esa frase, estemos quietos porque Dios está con nosotros, estemos tranquilos porque Dios está con nosotros. Pero cuando llegamos a ese verso, nosotros estamos llegando prácticamente al final del Salmo. Ese verso ocurre dentro de un contexto que nos da todo un enfoque maravilloso acerca de Dios, acerca de la ayuda de Dios en los momentos de dificultad. Y hoy quiero entonces que hablemos acerca de la ayuda de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias en este día porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestro lugar seguro. Te damos gracias porque en tiempo de dificultad tú estás con nosotros, no nos abandonas, y porque tienes propósito para nuestra vida en medio de cualquier circunstancia. Que tu palabra llegue, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada y que nuestros corazones puedan ser fortalecidos por ella. Que esta palabra pueda llegar a nosotros y echar raíces y afirmar nuestras vidas en ti. Que podamos comprender que tu ayuda siempre está disponible, que tú siempre estás presente en nuestra vida. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quiero leer en primer lugar todo el salmo. Es un salmo bastante corto, son 11 versos y primero lo voy a leer y luego vamos a ir encontrando verdades maravillosas para afirmarnos en ellas en estos días de aflicción. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y los montes también ante su furia. Los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Dios está en medio de la ciudad, por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite. Con nosotros está el Señor de los ejércitos, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan a ver las grandes obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación, ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra, ha roto los arcos y despedazado las lanzas, ha arrojado al fuego los carros de guerra. ¡Alto! Reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Un salmo corto, un salmo que originalmente, como todos los salmos que nosotros encontramos en las escrituras, los salmos eran canciones que componían poetas, cantores, salmistas, por eso se le llama salmistas. Eran canciones que componían y que a nosotros no nos ha llegado la música, pero nos ha llegado las palabras. Y por eso encontramos gran contenido poético en la forma como está escrito cada salmo. Y uno se deleita en la belleza del lenguaje. Pero hay que entender, tenemos que comprender
que la belleza del lenguaje no es lo único que nos quiere transmitir el salmista. El salmista está transmitiéndonos verdades eternas, verdades inconmovibles. Algo inconmovible significa que no se puede mover, que no se puede desarraigar. Y en estos tiempos de dificultad, que todo el mundo atraviesa dificultad, nosotros debemos ir a la fuente de la seguridad, a encontrarnos en aquel lugar donde podemos sentirnos seguros, afirmados. Y el salmista nos dice que ese lugar es el mismo Dios. Y he encontrado 3 aspectos interesantes en este salmo que nosotros podemos ir encontrando y podemos ir afirmando, declarando y acompañando la lectura con estas hermosas declaraciones del salmista. En primer lugar, ¿qué encontramos en el Salmo 46 que a nuestras vidas hoy nos puede afirmar, nos puede hacer pensar, nos puede traer paz? En primer lugar está la declaración de la protección de Dios. Hay una declaración firme, una declaración es una oración afirmativa, es una oración donde se expresa una verdad, y aquí hay una declaración, no hay una pregunta, no es un cuestionamiento, no es ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios nos protege? El salmista está diciendo de forma categórica como una verdad, una afirmación. Él dice, Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Cuando pensamos en la protección de Dios y pensamos en Dios como la fortaleza, yo quiero que pensemos en aquellos lugares, en aquellas ciudades que están rodeadas por muros, o en esos castillos que se levantaban en épocas anteriores y que se levantaban en lugares altos. Eso era una fortaleza. Una fortaleza era un lugar de seguridad porque estaba alto y donde ni los vientos, las inclemencias del tiempo o la fuerza del mar, si quedaban cerca de una costa, o los ejércitos enemigos podían llegar con facilidad. Por eso cuando el salmista dice Dios es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Dios está en lo alto. Y fíjense, no lo dice como una pregunta, Él lo dice como una afirmación. Sigue diciendo, Él es nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Otra versión dice, en la tribulación. Otras versiones, sobre todo en inglés, dice, Él es nuestra ayuda que está presente. Este es el sentido de la expresión pronto auxilio. Cuando decimos pronto auxilio, estamos hablando de una ayuda que está inmediatamente disponible, una ayuda que está cercana. A Dios no debemos mirarlo como alguien que está muy lejos, alguien que está desconectado de nuestra realidad, alguien a quien no le interesa o que está tan interesado en el castigo como algunas personas piensan, que no está cerca para ayudarnos. Hay quienes piensan, es que hay tanta gente en el mundo a quien ayudar, que cómo me va a ayudar Dios a mí, o cómo va a estar pendiente Dios de mí. Esto es porque miramos a Dios con nuestros ojos limitados, nuestros ojos humanos, porque le vemos a Él y pensamos que Él es como nosotros, que solo podemos estar en un lugar al mismo tiempo. No, esa no es la naturaleza de Dios. Dios está en todas partes. Dios tiene la capacidad de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. Dios no está limitado. Pero cuando dice nuestro pronto auxilio, no solamente se refiere al poder de Dios o al atributo divino de poder estar en todas partes. Está refiriéndose a la disposición que tiene Dios para ayudarnos. Es diferente solo estar presente a querer hacer algo. Lo que dice el salmista es que Dios está disponible. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ser nuestro auxilio cercano, nuestra ayuda inmediata. Él quiere que nosotros comprendamos que Él está para ayudarnos. Porque lo que viene a continuación
el salmista lo describe como una gran turbulencia, como un gran problema. Fíjense, el primero declara la verdad como un recordatorio. Señores y señoras, recuerden, Dios está presente, Dios está con nosotros, Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios es nuestro amparo, Él es nuestro lugar seguro. ¿Y por qué lo dice primero? Porque pasa luego a describir los momentos de la vida en los cuales nosotros podemos enfrentarnos a grandes dificultades. Fíjense, a grandes dificultades que el salmista utiliza con figuras que son muy extremas. Él dice, por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca. Los montes, miren las figuras que utiliza, las imágenes. Los montes se hundan en el fondo del mar, aunque las aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen. Está hablando de eventos de la naturaleza que nosotros podemos identificar como catastróficos, eventos de la naturaleza que nosotros podemos identificar como, bueno, terremotos, tsunamis, y pensamos a veces que esos son los momentos más extremos que una familia, que una persona, que una nación puede experimentar. Sin embargo, hay muchos momentos difíciles. Hay momentos que son tan extremos como ese. Hay momentos que son tan extremos como el que estamos viviendo en todo el mundo, abril 2020. Y hay eventos que sacuden de manera particular a pocas personas, a una familia, una enfermedad, un diagnóstico, un problema económico. Claro que cuando tenemos un problema extremo como el que estamos viviendo, perdemos de vista los problemas más cercanos, pero que también pueden ser dificultades muy fuertes. El salmista comienza diciendo, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro lugar seguro, y dice, por eso no temeremos. Él comienza estableciendo la razón por la cual nosotros no debemos vivir con miedo. Qué difícil es no tener miedo en las circunstancias que nos toca vivir. Es muy difícil. Seamos realistas, es muy difícil. La mente humana, las emociones, nuestras emociones nos dicen, mira, esta es la realidad, tienes que tener miedo de esta realidad, porque nosotros vemos lo que está delante nuestro, nosotros sentimos lo que está delante nuestro, entonces nuestra percepción inmediata es la realidad inmediata, y por eso nuestra emoción se tambalea, sentimos temor. Pero el salmista está diciendo, no tengan miedo. ¿Por qué no hay que tener miedo? Porque más allá de pronósticos, más allá de catástrofes, más allá de situaciones difíciles, más allá de enfermedades, más allá de lo peor que uno pudiera enfrentar, tenemos que aceptar, tenemos que creer que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, y que Él está cercano a nosotros, dispuesto a ayudarnos en los momentos de dificultad. Yo quisiera que esta palabra se arraigue en tu corazón, en mi corazón, y que podamos decir, Señor, ayúdame a no solamente mirar la realidad que tengo enfrente, a no estar tan consciente de los problemas, de las circunstancias, sino que yo pueda realmente estar consciente de ti, que yo pueda creer que tú estás conmigo, que yo pueda estar convencida de que tú eres mi amparo, de que tú eres mi lugar seguro, tú eres mi refugio. Esta tiene que comenzar a ser nuestra declaración del día. Nuestra declaración de todos los días. Hoy no voy a tener miedo porque Dios está conmigo, porque Dios es mi amparo, Dios es mi refugio, Dios es mi fortaleza, mi lugar seguro. Y dice que esto me lleva a no tener miedo independientemente de lo terrible que puedan ser las circunstancias en las que estamos viviendo. Entonces, una primera verdad que nos da el Salmo es declarar la protección de Dios. Una segunda verdad es experimentar la presencia de Dios. Y para eso quiero releer los versos del 4 al 7. Dice, los afluentes del río alegran la ciudad de Dios, el santuario donde habita el Altísimo. Dios está en medio de la ciudad. Por eso la ciudad no será conmovida. Ya en la mañana Dios le brinda su ayuda. Braman las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios habla y la tierra se derrite.
Con nosotros está el Señor de los ejércitos, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Fíjense cómo comienza a describir la necesidad, lo que yo llamo la necesidad de tener una experiencia real de la presencia de Dios. Sí, nosotros podemos decir y saber de una manera acá en mi mente, una idea, una convicción intelectual, cognitiva, póngale el nombre que tenga que ver con acá, con la mente. Yo puedo saber con mi mente, con mi pensamiento, con mi entendimiento, que Dios está en todas partes y que Dios es Dios y que Dios está presente o que Dios es fuerte. Yo puedo eso entenderlo acá. Pero para que la palabra de Dios se haga de verdad en nuestra vida, una vida para ser vivida, para que realmente en nuestros corazones haya paz, haya tranquilidad, haya descanso, nosotros tenemos que comenzar a experimentar personalmente esa presencia de Dios. El salmista comienza a describir como un río, que la presencia de Dios como un río en medio de una ciudad, y dice que Dios está en medio de la ciudad y que por eso la ciudad no será conmovida. Esto nos lleva un poco a pensar en muchas de las ciudades del mundo. Hay muchas ciudades en el mundo, hermosas ciudades, grandes y pequeñas, en las que desde su fundación, muchas son muy antiguas, otras son más modernas, pero que un río las atraviesa. Era una de las características de crecer las civilizaciones, las ciudades, en lugares donde había fuentes de agua. Y los ríos eran, por supuesto, corrientes de agua, y era seguro y era más rentable y era más beneficioso para el crecimiento de la población, para la higiene, etcétera, para la alimentación, el crecer alrededor de un gran río. Y hay muchas ciudades que están atravesadas por ríos y que hoy son atracciones turísticas precisamente porque eso las caracteriza. Sobre todo hay muchas ciudades en Europa. Entonces nosotros pensamos, cuando el salmista está describiendo esto, está utilizando la imagen de una ciudad a través de la cual atraviesa un río, y dice que esos ríos alegran la ciudad, el santuario donde habita el Dios Altísimo. Pero aquí es donde él quiere utilizar la imagen de la presencia de Dios, cuando dice Dios está en medio de ella. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que a Dios le gusta estar en medio. Cuando pensamos en medio, pensamos en el centro de algo. Y cuando algo está en el centro, las cosas giran alrededor de ese centro. La imagen que da es que Dios no está en una esquina, no está alejado, sino que Dios está en medio. Jesús dijo, allí donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces está hablando de la presencia de Dios en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras situaciones, en nuestros corazones. Y dice que si Dios está en nosotros, si Dios está con nosotros, dice, la ciudad no será conmovida. En otras palabras, fíjense la imagen primera. La primera imagen era terremotos, catástrofes, tierras que se mueven, mares que se levantan. Y luego nos lleva a la imagen serena de una ciudad que está tranquila porque Dios está en medio de ella. Y no se mueve, no tiembla, no se deshace, no hay nada que la pueda arrancar de sus bases, porque Dios está en el centro. Y cuando Dios está en medio, dice, ya desde la mañana Él está para brindar su ayuda. Otra vez repetir el concepto de la ayuda de Dios, de la cercanía de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, para ayudarnos. Y dice, no serán conmovidas porque Dios está en medio de ellas. Fíjense la diferencia que hace, en la comparación que hace con naciones o reinos en donde Dios no está presente, donde Dios no es el centro, donde Dios no es reconocido como el centro. Dice, se tambalean los reinos. Pero
dice el salmista, con nosotros está el Señor de los ejércitos. Una vez más, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando en la palabra de Dios se refiere a Dios como el Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, está refiriéndose a ese nombre de Dios que él revela como el Dios del pacto, como el que hace un pacto. Él promete algo, Él determina algo y Él lo cumple. Por eso es tan fuerte la imagen cuando dice el Señor de los ejércitos está con nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor ha prometido que Él va a estar contigo y Dios es fiel a su promesa. Dios es un Dios de pactos. Lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él determina que va a hacer, Él lo hace. Y Él ha determinado que Él va a estar cerca, que Él está con nosotros, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro amparo, que Él es quien está cercano para ayudarnos. Entonces nosotros debemos creer que si Él lo dijo, es cierto. Si Él lo declaró, si Él lo declara en la palabra, es verdad y se va a cumplir en nuestras vidas. Entonces tenemos una primera declaración que es declaración de la protección de Dios, declarar la protección de Dios. En segundo lugar, experimentar la presencia de Dios. Aquí yo me hago una pregunta. ¿Por qué a veces nos cuesta reconocer la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Por qué a veces sentimos, fíjense que Dios está con nosotros más allá de si nosotros sentimos o no? Pero también hay una condición importante para que nosotros podamos reconocer esa ayuda de Dios, para que podamos discernirla, para que podamos percibirla, para que podamos inclusive pedirla. Y es a lo que el profeta Jeremías se refiere cuando dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Nosotros, una cosa es que Dios esté cercano, pero a veces nosotros no le podemos percibir porque nosotros nos alejamos, porque nosotros en medio de nuestros temores o por nuestras circunstancias de vida o porque si nunca le hemos entregado nuestra vida a Él, no tenemos una relación personal con Él y por eso nosotros no podemos sentir, no podemos vivir, no podemos confiar, no podemos creer en que Dios está con nosotros y que Él nos va a ayudar y que Él va a ser nuestro refugio. Entonces, más que culpar a Dios o de decir yo no siento a Dios o yo no creo que Dios está conmigo, hay que mirar y mirar para adentro y preguntarnos, ¿será que yo estoy buscando a Dios? ¿Será que yo tengo una relación real, personal, íntima con Él? ¿Será que alguna vez hice una oración? Porque a veces hacemos una oración de salvación en algún momento de nuestra vida y decimos, sí Señor, yo te acepto y te entrego mi vida, y más nunca recordamos esa oración. La relación con Dios es una relación que hay que cultivar. Sí, Él viene a salvarnos, pero nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Imagínense este ejemplo, imagínense que uno se va a casar y llegas a la iglesia donde te vas a casar, llegas a donde el juez, donde sea que te vayas a casar y se leen unos votos matrimoniales y tú prometes y tú dices sí, acepto, sí, acepto, sí, acepto. Y tu pareja, el novio también dice, o la novia dice, sí, yo acepto, yo acepto, yo acepto. Y te dicen, los declaro marido y mujer. Y se abre la puerta y cada quien se va para su casa. Y uno se olvida que ya no hace vida de matrimonio, no se relaciona nunca más. Imagínense inclusive si alguno se va a vivir a otro lado y dice, no, sí, yo me casé, en algún momento yo me casé. Yo sé que este es un ejemplo un poco extremo, pero a veces así vivimos nuestra relación con Dios. Como que fue un voto que hicimos en algún momento y me desconecto de Dios. Pero no se trata de eso. Dios quiere estar contigo, en ti, Él quiere ayudarte, Él quiere que tengas paz, Él quiere que no tengas temor, Él quiere que tengas una relación con Él que sea real. Y por eso Jeremías dice, citando el Señor hablando a través del profeta, me buscarán y me hallarán. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque me buscarán de todo su corazón. Entonces, a veces no vemos a Dios como en medio de la ciudad, eso quiere decir en medio nuestro, como un gran río de alegría, de paz en medio de la tormenta, porque nosotros no estamos percibiendo o reconociendo a Dios en nuestra vida. Ese es
un alto que hay que hacer, una pausa que hay que tomar. Y si tú tienes que tomar esa pausa ahorita y decirle, Señor, es cierto, yo quiero o renovar mi relación contigo, me quiero reconciliar contigo, o yo quiero aceptarte, entregarte mi vida, este es el día para hacerlo, es el día de salvación. En tercer lugar, la última declaración que hace el salmista, que podemos agrupar, por supuesto que hay muchas cosas más que podemos sacar del Salmo, extraer del Salmo 46, la podemos encontrar en los últimos 4 versos. Releo para ustedes. Vengan a ver las grandes obras del Señor. Ha sembrado en la tierra gran desolación. Ha puesto fin a las guerras en los confines de la tierra. Ha roto los arcos y despedazado las lanzas. Ha arrojado al fuego los carros de guerra. Alto, reconozcan que yo soy Dios. Las naciones me exaltan, la tierra me enaltece. Con nosotros está el Señor de los ejércitos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aquí la tercera afirmación, la tercera verdad a reconocer es que nosotros debemos reconocer el poder de Dios. De eso está hablando el salmista en estos últimos 4 versos. Está hablando del poder de Dios. Está hablando, hay personas que piensan que la tierra y las naciones eternamente y para siempre van a estar desafiando a Dios o viviendo en contra de Dios, o declarando que Dios no existe, o declarando que Dios no tiene nada que ver con las naciones. Pero el salmista nos dice, va a llegar un momento en que las naciones van a exaltar a Dios, van a reconocer. Tenemos que reconocer, inclusive en medio de esta crisis mundial, que el poder sigue siendo de Dios, que el control lo sigue teniendo Dios. Y nosotros debemos estar contentos de eso. Nosotros debemos estar tranquilos, porque si el poder está en nuestras manos, qué dificultad tan grande. Si nosotros dependemos de lo que unos u otros gobiernos, instituciones, fundaciones, con buenas intenciones o con malas intenciones, solo lo saben ellos, puedan hacer para frenar, para detener, para contener, para aliviar una crisis como la que estamos viviendo, entonces nuestra esperanza puede irse quedando corta cada vez más, porque realmente el único que tiene el control sobre todas las cosas es Dios, y nosotros debemos descansar en eso. Y aquí es donde viene el texto que muchas veces se cita, y que se cita sobre todo utilizando la versión que dice estén quietos. La Reina Valera dice estad quietos. Aquí dice alto, reconozcan que yo soy Dios. Estén quietos, reconozcan que yo soy Dios. Cuando uno piensa en ese estar quietos, no es simplemente quedarse tranquilo. La imagen es más allá de quedarse quieto en el sentido de que me quedo quieto y me paralizo. El temor paraliza. El quedarse quieto no tiene que ver con perdí la esperanza, entonces no hago nada. Estar quieto en este contexto, cuando habla de parte de Dios, de quédense quietos, porque van a ver que yo soy Dios, y reconozcan que yo soy Dios, estén tranquilos, tiene otra connotación. En el hebreo original, la connotación de quedarse quieto, fíjense qué interesante, es renunciar. Es renunciar. Y este es un mensaje que puede ir en contra de todo lo humanamente popular en este tiempo, porque las frases que nosotros escuchamos en muchos del mover de las naciones es no renuncies, avanza, tú puedes, tú lo puedes lograr, está en tus manos, tú tienes el poder, tú puedes lograrlo. Y sin embargo nos encontramos con un salmo que nos está diciendo quédate quieto, renuncia. Y uno dice, ¿cómo así? Lo que está diciendo Dios por medio del salmista es que nosotros debemos renunciar a insistir en tener el control de las cosas, el control de nuestras situaciones, el control de nuestras vidas. Es reconocer, es rendirse, es decirle, Señor, yo no puedo con esto, yo no puedo ni siquiera controlar un poco el temor que tengo, no puedo aprender a descansar en ti, no puedo ver cómo hago para que se arregle la economía. O sea, es llegar al punto de reconocer nuestras limitaciones, bajar las manos y decirle, Señor,
eres tú el que puedes hacerlo. A esto se refiere el salmista cuando dice alto, reconozcan que yo soy Dios. A esto nos referimos cuando decimos que en esta porción del Salmo se nos hace un llamado a reconocer el poder de Dios. Fíjense cómo va elaborando el salmista. Primero, declarar la protección de Dios, que Dios está dispuesto a ayudarnos. En segundo lugar, experimentar y vivir la presencia de Dios en nuestra vida. Y en tercer lugar, reconocer que el que puede hacer todas las cosas, el que puede solucionar, el que puede salvar, el que puede sanar, el que puede traer paz a nuestras vidas es Dios, no somos nosotros. Esto no quiere decir que nos tiremos a una vida de abandono, obviamente ese no es el sentido del texto, ni que nos sentemos a decir, bueno, yo me siento aquí, no voy a hacer absolutamente nada y que Dios vea qué hace. No, no es ese sentido, es el sentido interno de renunciar en mi yo, en mi ego, a decir yo soy la persona que puede sostenerme a mí misma, yo soy quien puedo ayudarme, yo soy quien puedo arreglar esto, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo tengo los recursos, yo conozco a la gente adecuada, yo me muevo en la política, que podamos decir un momento, realmente el único que puede hacer algo en medio de esta situación tan difícil es Dios. Y que llegue el momento de decir, hagamos una pausa, estemos tranquilos, vivamos con paz, reconozcamos que con nosotros está el Señor de los ejércitos, que nuestro refugio, nuestro lugar alto, nuestro lugar seguro es nada menos que Dios, el único que puede por sí mismo garantizar que nosotros no solamente tengamos paz en medio de la tormenta o en medio de la situación difícil, es el único que puede garantizarte vida eterna. ¿Tienes una relación con Dios? ¿Eres creyente de muchos años, pero tu relación con Dios es eventual, es temporal, es accidentada, depende de las circunstancias? Este es el mejor momento, el momento en que estamos casi que obligados a estar quietos. Es el mejor momento para decirle, Señor, estoy aprendiendo. En medio de esta circunstancia, estoy aprendiendo que tú eres Dios. Ayúdame a vivirlo de esa manera. Ayúdame a creer que tú eres mi refugio, que tú eres mi protector. Ayúdame a vivir en tu presencia y ayúdame a renunciar a querer hacer todo yo o creer que yo puedo lograr las cosas sin ti. Ayúdame a reconocer que solamente tú eres Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es buena, es oportuna en cada momento de nuestra vida. Porque en este tiempo, Señor, de confusión, en este momento de crisis, en este momento en que precisamente hay intranquilidad, hay temor, hay incertidumbre, tu palabra se levanta, Señor, y declara con total autoridad que tú eres Dios, que tú tienes el control y que tú eres el único que puedes protegernos, ayudarnos, que tú estás siempre dispuesto a ayudarnos, que tú estás en medio nuestro y por lo tanto nosotros podemos estar tranquilos. Enséñanos a renunciar a tener el control, a confiar en ti, a buscar tu rostro, a creer que cuando te buscamos de corazón te vamos a encontrar, porque tú no estás escondido, Señor, tú estás allí, tú estás aquí y tú tienes palabra de vida eterna. Señor Jesús, tú que eres nuestro Salvador, trae a nuestras vidas esa seguridad de tu presencia en nosotros, de tu paz para nosotros y que nosotros podamos siempre proclamar que la victoria es tuya, Jesús, porque ya tú ganaste la victoria en la cruz del Calvario, resucitaste de la muerte y sabemos que vas a regresar a establecer juicio para que las naciones te exalten, te enaltezcan y puedan reconocer que solo tú eres Dios. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, gracias por estar con nosotros una vez más. Les invitamos a suscribirse, por supuesto, a nuestro canal, a seguirnos en las plataformas, en Facebook Live, en otras plataformas. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Manténgase cerca. El Señor está.
con nosotros. Que el Señor les bendiga.